Bueno, yo espero también que en la siguiente intervención pues, pueda resolvernos muchas de las dudas que por lo menos a mí siguen quedando, ¿no? Y que hemos acumulado durante este tiempo de falta de comunicación. Yo el 6 de febrero, en el pleno de la Asamblea 6 de febrero, le pregunté si ustedes tenían material de protección suficiente para los profesionales sanitarios porque en atención primaria me estaban contando que estaban sin ellos. Y ese mismo día también pregunté si conocían el número de médicos que había en ese momento de baja. El 5 de marzo volví a preguntar en pleno de la Asamblea si ustedes habían previsto adecuar las plantillas de cara a la epidemia por coronavirus que se avecinaba. La respuesta en las dos ocasiones fue la misma, no obtuve ninguna respuesta. Y después de 2 meses de mi pregunta por el material, ha sido el 8 de abril cuando la presidenta nos dice que están empezando a homologar los test diagnósticos, y ha sido 3 meses después de la creación de su comité de expertos cuando han empezado a llegar los primeros aviones con material. Y es ahora, con más de 6.500 fallecidos en la comunidad, cuando estamos empezando a hacer pruebas diagnósticas, que por cierto me gustaría que nos aclarara qué tipo de pruebas son y qué estrategia han diseñado para empezar a hacerlas. Que sabemos que hubieran sido clave para identificar y frenar la expansión del virus. Y a día de hoy todavía no hemos abastecido de material de protección a todos los profesionales y a todos los centros que lo necesitan. Mire, no sé si se ve bien, pero esta imagen describe muy bien lo que es la infección por coronavirus. Y es fundamental conocerla para diseñar cualquier dispositivo de atención sanitaria. Es la base, la mayoría de la población que está en ella son portadores asintomáticos. Y después están los enfermos leves o moderados, las mayorías en sus casas o en sus trabajos, algunos de los cuales evolucionan hacia la gravedad y hacia la muerte. Son estos, sin duda, últimos los que hay que evitar, pero difícilmente lo vamos a hacer bien si laminamos la base de la atención que está en la roca que hay bajo el mar, que es la atención primaria. Y, en mi opinión, ustedes lo han hecho, señor consejero. Usted mismo, el 5 de febrero, ante mi pregunta del Pleno, me dijo que iban a reforzar la atención primaria y el 12 de marzo, en su plan de choque, anunciaron que también la iban a intensificar. Y, sin embargo, no, han hecho justamente lo contrario. Los médicos de atención primaria han sido los primeros en caer porque han estado trabajando sin protección. Además de todo esto, de estar de baja, como usted bien ha dicho, se han llevado a muchísimos profesionales sanitarios de atención primaria a IFEMA. Y lejos de invertir mucho más en recursos humanos y materiales de atención primaria, lo que han hecho ha sido desvirtuarla. Porque, mire, en primer lugar, han privado a nuestros enfermos de una atención clave para evitar la salida y la propagación del virus fuera de sus domicilios, evitar el colapso en las urgencias, controlar su evolución e impedir que lleguen al hospital en una situación crítica, porque no es lo mismo atender por teléfono a un paciente que controlarlo y verlo en su domicilio. Son muchas llamadas, 233.000 llamadas han hecho, pero es imposible controlar la evolución de un paciente por teléfono y saber si está entrando en insuficiencia respiratoria. Muchos de ellos no lo saben. La atención primaria era una clave para atender a personas en pueblos alejados de los hospitales, por ejemplo, en los pueblos de la Sierra Norte, donde la mortalidad ha sido altísima. Se ha llegado a atención primaria ya con falta de personal y, en resumen, no han invertido en lo que, en mi opinión, es el servicio fundamental para evitar el colapso hospitalario y la muerte, no solo por coronavirus, sino por muchas otras causas. Yo se lo dije desde el principio, señor consejero, domicilios, domicilios, domicilios. Y, por cierto, querría saber el dato de cuántas muertes ha habido en los domicilios. No, por todas las causas, pero ¿saben cuántas personas han fallecido en la Comunidad de Madrid en sus domicilios? ¿Saben cuántas se podrían haber evitado? ¿Nos podría decir, consejero, los tiempos medios de espera durante la epidemia del coronavirus de personas que han llamado al 112 y han pasado horas y días esperando en sus casas? ¿Por qué no se ha contado con SAMUR para atender a estos domicilios? Porque me consta que SAMUR ha pedido trabajar y atender más domicilios de los que se les han dado. Han estado un 20% de su capacidad. Han podido descongestionar el trabajo ímprobo del SUMA, pero que en muchas ocasiones ha estado saturado. Ha habido enfermos que han estado esperando a ser trasladados de un hospital a otro, mientras el SAMUR ha tenido 12 UCI móviles paradas y han tenido que estar pidiendo ir a las residencias y trasladar a los ancianos. Por tanto, yo querría saber si verdaderamente han utilizado al 100% todos los recursos, incluidos los de la capital de Madrid. Y, por cierto, si estos recursos han estado fácilmente accesibles a los hospitales, porque me cuentan de los hospitales que han echado en falta lo que ha sido
una información oficial y contrastada del número real de camas disponibles día a día. Querría que me dijera, consejero, si hay una base de datos de su consejería que actualice periódicamente en cuanto a disponibilidad de camas de todos los hospitales. Se nos dijo hace poco que no había listas de espera en las reuniones de portavoces en las camas de UCI. Mire, si esto es verdad, y no dudo que así sea, algo se ha estado haciendo mal. Porque todos sabemos que se han estado descartando a pacientes en las urgencias que requerían listas de espera. ¿Qué cobertura, por favor, díganos, consejero, de camas de UCI ha habido y está habiendo durante estos días? Y hablando de descartes, señor consejero, y para terminar, yo querría hablarle de lo que, en mi opinión, ha sido y es el gran escándalo de esta crisis, la vergüenza de nuestra sociedad, el escarnio y el abandono de nuestros mayores. Es así, señor consejero. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué ha pasado con los más débiles, los más expuestos, a los que más había que haber protegido? ¿Cuándo sabremos la verdad de lo que ha ocurrido en las residencias de mayores? ¿Cuándo podremos acceder a los datos reales de las personas que en ellas han fallecido? ¿Cómo y por qué? ¿Cuándo podremos saber, por boca de su Gobierno, quién verdaderamente ha tenido la responsabilidad de haber evitado muchas muertes que no se tendrían que haber producido? Y yo siento, y me duele decírselo, señor consejero, pero el apagón informativo y la descoordinación entre la Consejería de Políticas Sociales y la suya ha sido absoluta. Y lo sabemos bien los que hemos querido estar pidiendo datos. El 12 de marzo usted nos dijo que iban a medicalizar todas las residencias y 15 días después el señor Aguado nos dice que se está intentando hacer, pero que con los mismos represes actuales es imposible. Mientras el señor Reyero, consejero de Políticas Sociales, dice que era un problema de atención sanitaria. Y en la última semana, en marzo, murieron 1.100 ancianos en las residencias y en el último mes han muerto más de 5.000 ancianos. Yo, por favor, querría que se detuviera un poco en este tema y, sobre todo, también en el tema de los domicilios, que nos diera esa información que estamos deseando saber, consejero, seguro que usted la tiene, y voy a estar escuchándole con muchísima atención porque es un problema que, desde luego, no podemos mirar para otro lado. Muchas gracias.